¿Cómo está la amada iglesia? Aleluya. ¿Cuántos se gozaron? Amén. ¿Cuántos quieren recibir el alimento? Gloria a Dios, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias en esta tarde porque nos permites alabar y glorificar tu nombre, amado Dios. Te pedimos que en esta hora tomes el control de esta palabra que se va a ministrar y que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, impartiendo tu palabra, Padre, la cual es vida, y que por medio de tu palabra seamos edificados, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, de el plan y el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Mira, hermano, es importante que nosotros conozcamos el plan de Dios, ¿verdad? Porque el plan de Dios solamente es uno. Y el plan de Dios, hermano, es para la iglesia, ¿verdad? Y nosotros hemos visto, hermano, que el propósito de Dios consiste en que Dios se imparte a sí mismo en el hombre, ¿verdad? También hemos visto que lo que Dios imparte en el hombre es vida, porque Dios es vida. Amén. Y es importante saber cómo es que Dios se imparte en el hombre. ¿Cómo es que Él se imparte en el hombre? ¿Y cómo crees que lo hace, hermano? Es importante, hermano, que nosotros no solamente veamos la cruz como nuestra salvación, ¿sí? Es importante, hermano, que nosotros no solo veamos la cruz como un sacrificio nada más, ¿sí? Porque después de la cruz, hermano, hay muchas riquezas, muchas. La cruz, hermano, solamente fue el inicio de todo lo que Dios iba a hacer, hermano, ¿verdad? En su iglesia, en su pueblo. Entonces, nosotros, hermano, debemos comprender cómo es que Dios se imparte. Es importante que cuando nosotros vengamos al Evangelio, no solamente nos enfoquemos, hermano, en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro doctor, ¿verdad? Como el que hace milagros, sino como nuestra vida. Amén. Entonces, debemos comprender, hermano, cómo Dios es impartido en el hombre, cómo Dios es impartido en su iglesia. Amén. Y Dios se imparte, hermano, en la iglesia por medio de su deidad. Por medio de su deidad, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y cada uno, hermano, aunque Dios es uno, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada cual tiene una misión, tiene un trabajo, por así decirlo. Amén.
Entonces, vamos a ver, hermano, la etapa del Padre. ¿Sí? El Padre, hermano. Y dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, en todo el Antiguo Testamento, hermano, la Escritura revela que nadie podía ver al Padre. Nadie. Cuando Moisés, hermano, recibe su llamado ahí en el desierto, él vio una zarza que se estaba quemando, mas no vio al Padre. Dice que oyó la voz, una voz del ángel de Jehová que le decía: quítate el calzado, porque el lugar que tú pisas es santo. Mas no vio, ¿verdad? Luego allá en el desierto, hermano, cuando andaba cuando subió al monte, a esa montaña, vio la sombra y se tuvo que esconder entre las rocas, hermano. Vemos en el Antiguo Testamento que cuando la presencia de Dios descendía, ¿verdad? Descendía en el arca y nadie podía, hermano, ver a Dios, ¿verdad? Y entonces luego Pablo corrobora, en la epístola de Timoteo, corrobora que Dios, el Padre, habita en la luz inaccesible. Entonces, si nosotros, hermano, quisiéramos ver a Dios, hermano, sin Cristo no pudiéramos, porque Él es inaccesible. Acuérdate, hermano, que hay algo que se llama pecado, que apartó al hombre, lo separó y lo trasladó, hermano, a las tinieblas, ¿verdad? Y entonces el hombre no puede ver a Dios. Entonces, Dios el Padre, hermano, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es la fuente universal, ¿verdad? De todas las cosas. Y como fuente Él es invisible y Él es inaccesible. Amén. Entonces, ¿cómo puede Dios o cómo puede el Padre? Dice Timoteo que habita en la luz inaccesible, introducirse o entrar dentro del hombre. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos ver al Padre invisible? ¿Cómo puedes ver tú a Dios? ¿Cómo? Por medio de Jesús. Amén. Entonces, fíjate, si la deidad de Dios, hermano, solamente se compusiera del Padre, que no hubiera Hijo y que no hubiera Espíritu Santo, si la deidad de Dios solamente estuviera compuesta por el Padre, hermano, sería inaccesible. No habría hombre que pudiera entrar en la presencia de Dios. Amén. Dios no podría impartirse en el hombre si Él fuera solamente Padre. Amén. Pero entonces, hermano, acuérdate que el hombre cae y Dios lleva a cabo un arreglo divino
Llevó a cabo un arreglo divino, hermano, en su economía. Y entonces el arreglo divino que Dios lleva a cabo, hermano, consiste en lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14, en que el Verbo se hizo carne. Amén. Dios se hizo carne y se impartió a sí mismo en el Hijo. Amén. Depositó en el Hijo su divinidad. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué el Verbo se hizo carne? Nos han enseñado, hermano, fíjate bien, nos han enseñado que el Verbo se hizo carne para que muera en la cruz, para ser crucificado y para que el hombre pueda ser salvo. Y si yo me quedo hasta ahí con esa enseñanza, es verdad, hermano, sí es verdad, pero esa enseñanza, hermano, se queda corta. Porque el propósito de Dios va todavía muchísimo más allá. Entonces, el propósito de que el Verbo se hiciera carne era para que de esa manera Dios pudiera ser disponible para el hombre. Porque acuérdate que Dios quería, desde Génesis, Dios quería llenar de su presencia al hombre. Porque el hombre es un vaso y Dios quería llenarlo, Dios quería saturarlo de su presencia. Pero como el hombre desobedeció a Dios, todo cambió, ¿verdad? Y el hombre no pudo ser lleno de la presencia de Dios, es decir, Dios no se pudo impartir en el hombre por medio del árbol de la vida. Dios arregla un plan divino, se convierte en hombre, viene como hijo de Dios para poderse impartir en el hombre. Entonces dice Colosenses, fíjate, Colosenses 1, 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo. Habitase toda plenitud, es decir, que Dios se depositó en Cristo. Y por eso en él habitaba toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Entonces vemos que Dios, al depositarse en Cristo, ¿sí?, se imparte, hermano, y entonces Cristo es lleno de toda la plenitud de Dios, con el único propósito, hermano, de que el Hijo pudiera ser la expresión del Padre en la tierra. Amén. Entonces luego dice Juan capítulo 1, versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿te das cuenta que en el Antiguo Testamento nadie pudo ver a Dios? Nadie. Pero como Él deposita su plenitud en el Hijo, ya en el Nuevo Testamento el hombre puede verlo a través del Hijo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Sí, entonces, tú te das cuenta, hermano, que el propósito de que Jesucristo viniera a la tierra, o el propósito de que Dios se hiciera hombre, no solamente era para que nosotros obtuviéramos la redención,
No solamente era, hermano, para que tú fueras salvo, sino que la intención de Dios era darse a conocer al hombre por medio del Hijo. Pero también la intención de Dios era impartirse en el hombre por medio del Hijo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el Padre, quien es la fuente inagotable, amén, de absolutamente todas las cosas, está corporificado en el Hijo, ¿sí? Pero también es expresado por medio del Hijo. Entonces, Dios, hermano, a través del proceso que lleva a cabo en nuestra vida, quiere hacer lo mismo que hizo en Cristo, lo quiere hacer en nosotros. Quiere que nosotros nos conviertamos en su expresión. Por eso dice Pablo, hermano, que nosotros, ¿verdad?, a cara descubierta, somos como espejos que reflejamos la gloria de Dios. En otras palabras, lo que te está diciendo Pablo es que tú eres una copia de Cristo, que tienes que expresar a través de tu vivir la gloria de Dios. Amén. Entonces vemos, hermano, que Dios y el Hijo y el Padre son uno. Amén. Juan capítulo 10, versículo 30, dice el Señor Jesús: yo y el Padre uno somos. Uno. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, era imposible que el hombre tuviera contacto con Dios. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, el hombre puede tener contacto con Dios. ¿Sí? Si tú te das cuenta, hermano, en el huerto del Edén, el hombre escuchaba a Dios. ¿Sí o no? Porque no hay ningún, ¿cómo se dice? Escrito que te diga, hermano, que Dios y el hombre tenían contacto. Porque cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre se fue y se escondió. Y Dios les dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios era espíritu. Hasta entonces Dios era espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermano, era imposible que el hombre tuviera contacto con el Padre. Porque Él solamente era Dios, era exclusivamente Dios. ¿Sí? Y su naturaleza era exclusivamente divina. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, entonces sí hubiera tenido contacto con Dios. Si hubiera tenido contacto con el Padre. Pero entonces ahora, bajo la gracia, hermano, el Padre no solamente está corporificado en el Hijo, también se ha encarnado en la naturaleza humana. ¿Sí? Porque así le plació a Dios, hermano, encarnarse en la naturaleza humana. Amén. Dice Juan, Jesús, el Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando dice el Verbo se hizo carne? ¿Qué es lo que hace el Padre? Acuérdate que el Hijo tenía una naturaleza una naturaleza humana. Entonces, cuando el Verbo se hizo carne, ¿qué es lo que hizo? Mezcló lo divino con lo humano, lo mezcló. Y por eso dijo Cristo: mi Padre y yo uno somos. Amén.
Entonces, por medio de la encarnación del Hijo, ¿verdad? El Padre inaccesible ahora es accesible para el hombre. Por medio de la encarnación del Hijo, hermano, nosotros podemos tener acceso a Dios. Entonces tú te das cuenta que el propósito de que Cristo hubiera venido, hermano, va más allá de la cruz, va más allá de lo que hemos conocido como la salvación. ¿Sí? Porque la salvación, hermano, es el inicio, es solamente el inicio del propósito, del proceso que Dios lleva a cabo en la vida del hombre. Amén. Entonces, ahora bajo la gracia, hermano, el hombre puede ver al Padre. Ahora bajo la gracia el hombre puede tocar al Padre. Ahora bajo la gracia el hombre puede tener comunión con el Padre gracias a Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo es que el Padre que habita en la luz inaccesible se mezcla con el hombre? ¿Cómo es posible que la naturaleza divina de Dios se pueda mezclar con la naturaleza humana? ¿Cómo crees que se lleva a cabo? Por medio del Espíritu, sí, pero tiene que haber un proceso. Y tú tienes que entender, hermano, tú tienes que entender y tienes que ver con tus ojos espirituales lo que verdaderamente significa llevar una vida cristiana. Fíjate bien, dijo Jesús, Primera de Corintios, ¿qué era? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí se acuerdan de esa cita? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6:17. O sea, date cuenta de estas palabras. Estamos hablando de un proceso que como resultado lleva a la mezcla de lo divino con lo humano. Amén. Porque irá. ¿Cuántos han escuchado hablar, hermano, del proceso de la infusión o de la petrificación? ¿Nadie? Ok. Fíjate bien lo que te voy a explicar y con esto te voy a dar un ejemplo, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en ti. Cuando un árbol, hermano, o un tronco permanece en un río por mucho tiempo, hermano, suceden varios procesos. ¿Sí? Suceden varios procesos. El primer proceso que sucede se llama absorción capilar. La absorción capilar consiste en que la madera absorbe agua y minerales que se encuentran en el agua, que son disueltos a través de sus fibras y de sus vasos. El árbol absorbe esos minerales, ¿verdad? Después de eso sigue el proceso de mineralización parcial. Y la mineralización parcial, hermano, consiste
en que si el tiempo es prolongado, algunos minerales del agua se depositan dentro de la madera. ¿Sí? Después viene el proceso de la hidratación de la madera. Y la hidratación de la madera consiste en que el tejido leñoso se satura de agua. Fíjate el proceso, Pero si el proceso dura muchísimos años, muchos años, hermano, 100, 150, 200, o sea, si dura muchísimos años, ocurre algo, hermano, ¿verdad? Que se llama petrificación. Cuando el árbol, hermano, está en el agua con poco oxígeno durante muchos años, ya después de que pasó por el proceso de la absorción de los minerales, de que absorbió fibras y tejidos, absorbió agua y dura muchos años ahí, hermano, sigue un proceso que se llama petrificación. Y la petrificación, hermano, es también conocida como la fosilización de la madera. Y la petrificación es un proceso geológico mediante el cual un material orgánico como la madera de un árbol se transforma gradualmente en piedra. Fíjate, conservando su forma y estructura original. Tú ves como madera, pero en realidad es piedra. Y la petrificación es la transformación de madera en piedra mediante la sustitución mineral a lo largo de un periodo de tiempo largo, ¿verdad? Y por medio de estos dos ejemplos que te acabo de dar, hermano, nosotros podemos darnos cuenta cómo es el proceso que Dios lleva a cabo en el hombre. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. El que se une al Señor, ¿cuál es el resultado de esto? Un espíritu es con él. Es un proceso, hermano, el cual consiste en que todas las riquezas de Cristo, las cuales se encuentran en el Espíritu Santo, consiste en que el carácter de Cristo, hermano, el cual se encuentra en el Espíritu Santo, se mezcla la naturaleza divina, se mezcla con la naturaleza humana. ¿Y cuál es el resultado de esta mezcla? Un hijo de Dios. Ese es el resultado. Dijo el Señor Jesús, hermano, que todo pámpano que permanece en él, ¿qué dijo? Que va a llevar mucho fruto. Porque apartados de mí, dicen, ustedes nada pueden hacer. Entonces, tú te das cuenta que cuando tú permaneces dentro de la fuente de vida y te plantas ahí como un árbol, hermano, y permaneces ahí, se va a empezar a llevar a cabo un proceso, hermano, ¿cómo se dice? Petrificación, pero también se va a llevar a cabo un proceso de infusión, porque Cristo, hermano, su riqueza, su carácter, se va a empezar a formar en ti a través de un proceso. Y entonces cuando tú, hermano, permaneces en el Señor, vas a llevar fruto. Cuando tú permaneces en el Señor, vas a dar fruto.
pero tienes que permanecer en el Señor. Si nosotros, hermano, nos apartamos del Señor, no podremos dar fruto. Amén. Entonces, tú te das cuenta que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser formados a la imagen de Cristo, a la imagen del varón perfecto. Dice Pablo que Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Por el Padre. Si el Padre fuera solo, hermano, ese proceso nunca pudiera haberse llevado a cabo. Entonces era necesario que viniera el Hijo, que el Verbo se hiciera carne. Pero si el Hijo no hubiera muerto en la cruz, hermano, el Padre no pudiera formar su carácter en el hombre. Porque la muerte de Cristo hizo que viniera el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que el Padre inaccesible entonces puede impartirse en el hombre? Por medio del Espíritu. Entonces quiere decir que cada uno, hermano, tiene ¿cómo se dice? Un trabajo, tiene una labor, tiene una misión. Amén. Entonces, vemos que el propósito, hermano, de la salvación, escucha, el propósito de la salvación no solamente es que seamos justificados. El propósito de la salvación, hermano, es que Cristo se forme en la iglesia. Que Cristo sea uno con el hombre, que la naturaleza divina sea una con la naturaleza humana. Ese es el propósito, hermano, de la salvación. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que Cristo tenía una naturaleza divina, pero también tenía una naturaleza humana. En el Antiguo Testamento estas naturalezas estaban separadas. Entonces tú te das cuenta, cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, lo que Dios quería era que el hombre comiera del árbol de la vida para que las dos naturalezas se mezclaran y se fusionaran, se tesificaran. Es como cuando tú, hermano, pones agua hirviendo y le pones un sobrecito de té. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se fusiona, porque si el té es, por ejemplo, de limón, el agua se empieza a pintar de verde, ¿verdad? Y entonces el agua empieza a adquirir un sabor, a sabor limón. O sea, empieza a haber se fusiona. Y al último, hermano, el agua deja de ser agua y se convierte en un té de limón. Pero el agua tiene que estar a cierta temperatura, tiene que estar caliente a cierta temperatura, y cuando tú pones la bolsa de té, la tienes que dejar unos 5 minutos, un rato. ¿Sí? Entonces tú te das cuenta la importancia de los procesos en nuestra vida. Si no hay proceso en tu vida, hermano, no puede haber un fusionamiento entre lo divino y lo humano. Si no hay proceso en nuestras vidas, hermano, Cristo no puede ser formado en nosotros. Amén. Porque Dios quiere que esas dos naturalezas sean una. En el Antiguo Testamento estaban separadas bajo la gracia, son una. El ejemplo es Cristo. Amén. Entonces, por eso dice Pablo, el que se une al Señor. Y cuando hablamos de unión, estamos hablando de una unión espiritual. Ser uno con Él. Es decir, tener
una comunión con Cristo. Eso es estar unido, tener una comunión, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros estamos unidos al pámpano, a la vid, vamos a dar fruto. Amén. Entonces, la primera etapa, hermano, de la impartición de Dios en el hombre se efectúa mediante la corporificación y la encarnación de Dios, es decir, a través de que el Verbo se hace carne. Ahí, hermano, nosotros estamos viendo la primera etapa del propósito o del plan de Dios. Luego viene una segunda etapa que es la que lleva a cabo el Hijo. Ahorita vimos nada más al Padre. Ahorita vimos nomás al Padre. Ahora está